El canto, fuentes históricas, metodologías de aprendizaje, intérpretes y más. Un podcast semanal de Miguel Bernal Menéndez. Bienvenidos un día más al podcast dedicado al canto, su historia, sus intérpretes, los teóricos y las metodologías de aprendizaje. Hoy, en este tercer episodio, correspondiente al 16 de diciembre de 2024, ya vamos terminando el año, uno de mis autores preferidos en cuanto a teóricos del canto, y es preferido por una razón bastante sencilla, puesto que yo hice la tesis doctoral sobre este autor y sobre dos tratados que escribió. En realidad es uno que tiene dos versiones, una versión 3 años más tarde, donde él revisó algunos conceptos, pero digamos la primera edición del año 1774 fue publicada en Viena por Giambattista Mancini. Giambattista Mancini fue un castrado, aunque en la época ya sabéis que no se refería a todas las fuentes, los escritos, por una cuestión de buenismo, ¿no? Extraño, ¿no? Todo el mundo sabía que existían los castrados, pero en las fuentes no se refería, no se hablaba de este término, se decía, a no ser que fuera de manera para una crítica, siempre se les denominaba como músicos virtuosos de cámara del tal príncipe, de tal rey, etcétera, etcétera. Bueno, Giambattista Mancini fue un castrado que nació en Ascoli nel Piceno, en la región de las Marcas italianas, en el año 1714. Él tuvo una carrera de unos 14-15 años como cantante, nunca especialmente en primeros papeles, pero sí como secondo uomo. Ya sabéis que la denominación de la época, conocéis muy bien cuando se habla de prima donna, es la primera señora, la primera cantante, pero también existía el término de primo uomo, y normalmente cuando era primo uomo era un castrado. De hecho, los sueldos que se pagaban eran bastante altos en relación con otros registros vocales, es decir, los primeros que cobraban más dinero por sus servicios eran los castrados, luego estaban las sopranos y, en último lugar, los tenores y los bajos. Esto cambia, como sabéis, en el siglo XIX, donde hay un cambio paradigmático, donde el tenor y la soprano toman el relevo como los personajes principales de las óperas románticas. En el siglo XVIII, tanto en el barroco como en el clasicismo, son los castrados siempre los primi uomini, primeros papeles masculinos. Y normalmente, es una cosa curiosa, cantaban intravesti, es decir, hacían papeles femeninos. Hay una farsa, una pequeña ópera de Hasse que es Cleopatra, Marco Antonio y Cleopatra, y el papel de Cleopatra lo cantó intravesti Farinelli o Farinello en las fuentes de la época. Bueno, volviendo a Giambattista Mancini, en el año 1774 nos encontramos con Mancini en Viena. Él, después de una actuación, fue captado por la corte de la Ópera de Viena, en concreto por María Teresa de Austria, para que fuera el maestro de canto de sus hijas, las archiduquesas imperiales, y se traslada alrededor del año 1756 a Viena, y ahí desarrollaría ya el resto de su carrera como maestro de canto imperial. Esto lo puso en sus tratados, y aparte hizo el examen para la Academia Filarmónica de Bolonia, donde era íntimo amigo y mantenía una correspondencia bastante profusa con Giambattista Martini, un autor del que hablaremos en cuanto al canto también en este podcast. Y consiguió, el título de académico filarmónico de Bolonia, que era
un título honorífico y que para los músicos de la época era importante, no importantísimo, porque si no tenías este título no podías hacer música, no tenías el permiso para estrenar música. Por eso el mismo Mozart hizo, siendo muy, muy jovencito, el examen para poder estrenar su música en los Estados Vaticanos, en Italia. Bueno, volviendo a Mancini, él presenta su tratado, la primera versión de su tratado, en una edición muy pequeñita, es un libro pequeño, no muy amplio, donde tiene 15 capítulos y el título se llama Pensieri e riflessioni pratiche sopra il canto figurato. Analicemos este título: los pensamientos y las reflexiones prácticas sobre el canto figurado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no es un tratado de canto al uso en el sentido metodológico del término, es decir, no es un tratado de ejercicios de canto, o sea, no vienen vocalizaciones, pero son pensamientos y reflexiones en relación a todos los aspectos que Mancini, y no solo Mancini, sino todos los tratadistas de época, consideraban como fundamentales para formar a los cantantes. Prácticas. ¿Por qué dice que son reflexiones prácticas? Porque se refiere a la profesión de cantante, no se refiere a una teorización, a una cuestión meramente estética, sino una cuestión práctica, es decir, cómo hay que abrir la boca, cómo hay que colocar el sonido, cómo hay que iniciar el sonido, cómo hay que terminarlo, cómo hay que apoyar, cómo hay que ornamentar, etcétera, etcétera. Canto figurato, la última parte del título, se refiere simplemente el canto figurado al término que contrapone al canto llano, es decir, el canto llano no es mensural a priori y el canto figurato es un canto que se desarrolla con figuras de diverso valor, es decir, negras, blancas, corcheas, semicorcheas, etc. Digamos, es una contraposición al canto llano. La importancia del tratado para comprender las bases teóricas del canto en el siglo XVIII es fundamental, puesto que todos los autores, ahora diré algunos nombres importantes por si queréis investigar un poquito más allá, hablan de los mismos temas, es decir, unos temas que se repiten una y otra vez en todos los tratados. Es decir, cada uno da su visión, pero básicamente se habla de las mismas cosas. Mancini tiene un capítulo que se sale un poco de lo habitual por su extensión, es el capítulo 2 y es el más extenso del tratado, y es interesante porque se sale un poco de la norma, digamos, de las estructuras de cómo se escribe en la época los tratados de canto o de música. Para contextualizar a Mancini, he traído aquí una lista que creo que es importante decirla. Los principales teóricos del canto, no de la música, pero sí del canto en el siglo XVIII. Pues hay en Alemania Fuhrmann en 1715, Pier Francesco Tosi en Italia 1723, Giuseppe Riva 1728, David François 1737, Francia, Jean Bérard 1755, Francia, Agrícola en el mundo germánico 1757, que no es más que una reescritura o revisión del tratado de Tosi, de Pier Francesco Tosi. Kürzinger 1763, Marburg 1763, estos dos últimos alemanes, Pierre Duval 1770, Anselm Bailly 1771, Inglaterra, Höpfner 1774, Alemania, Manfredini 1775, Vogler 1776, Adam Hiller 1780, Hiller uno de los más importantes en el mundo germánico, Wolf 1784, Ferdinando Tenducci 1785, Kauer 1794 en Viena, muy importante Kauer. En el mundo español, Fernando Remacha, 1799, y en París otra vez, Florido Tomeoni, 1799. Todos estos autores hablan de los temas que son lugares comunes
en toda la tratadística de la época. ¿Por qué es importante leer a estos tratadistas? Porque cuando hacemos música de época es importante acudir a las fuentes para ver lo que era la norma o lo que se esperaba de los cantantes, de las competencias de los cantantes. Por eso es muy importante acudir a estas fuentes que hoy en día están disponibles en la mayoría de ellas en bibliotecas, en recursos digitales, en Google Books, es decir, se puede acceder bastante bien y tenemos herramientas hoy en día que en mis tiempos no había, es decir, hoy la inteligencia artificial, sin dar nombres específicos, pero la inteligencia artificial provee de herramientas para traducir incluso el latín medieval a un discurso, a una traducción bastante pasable. Pasamos ahora a los capítulos del tratado. El primer capítulo está dedicado un poco a la historia de la música en general y del canto en particular, eccellenze e pregio de la música. El segundo capítulo es el capítulo que he comentado antes, que era el más largo, y el título es Delle diverse scuole e dei valenti uomini e valorose dame che fiorirono nell'arte e nel canto nel fine del passato secolo e tuttavia fioriscano nel presente. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente Mancini hace un recorrido muy amplio por los cantantes del siglo anterior a él, es decir, el siglo XVII, y los cantantes que él ha conocido de manera personal porque ha compartido escenario y divide todo este capítulo en los castrados, en los musici y en las cantantes femeninas y en los cantantes masculinos no castrados, de voces naturales. Es súper importante para contextualizar la interpretación, porque no solamente Mancini los cita, sino que hace una descripción de por qué esos cantantes fueron lo que fueron, qué era en lo que destacaban y cuáles eran sus fortalezas. Por esto podemos hacernos una contextualización muy importante de la interpretación del canto en el siglo XVIII. No solamente la fuente de la partitura original, la partitura Urtext sin añadidos posteriores, es importante para ver la escritura vocal, sino que también ver las descripciones de autores como Mancini nos dan una idea de lo que eran capaces de hacer estos cantores. El tercer capítulo es un capítulo dedicado a los padres, es decir, dice Mancini, della stretta obbligazione che hanno i genitori e delle cristiane precauzioni che prender debbono prima di destinare un figlio all'arte del canto. Es decir, Mancini da una admonición muy seria a que una cosa es que un hijo tenga buena voz, cosa que no ha cambiado mucho hoy en día, si lo pensáis bien. Una cosa es que un hijo o una hija tenga una buena voz y otra cosa es que queramos destinar a ese hijo a la profesión de cantor. Máxime cuando aquí de manera soslayada, un poco de manera eufemística, Mancini a lo que se está refiriendo es al hábito de la castración, es decir, muchas familias dedicaban a uno de sus hijos a ser castrados y formados en uno de los conservatorios, sobre todo napolitanos. Tener en cuenta que en Nápoles había nada menos que 4 conservatorios y muchos de los que estaban allí, de los alumnos, estaban becados por el gobierno. Y luego estas becas se devolvían en forma de los cachés que se cobraban posteriormente si ese alumno llegaba a despuntar como intérprete. El capítulo 4 habla de la voce di petto e di testa, ossia falsetto. ¿A qué se refiere esto, Mancini? Pues uno de los aspectos más controvertidos de la voz. Si bien Mancini dedica como castrato la mayoría de sus pensamientos a los castrados, no quiere decir que este aspecto de los registros de la voz cantada no sea importante para cualquier tipo de voz, sea soprano, castrado, alto, tenor o bajo. Entonces él diferencia muy bien la voz de pecho y la voz de cabeza, que él
lo denomina igual falsetto o falsete para nosotros, y habla de la importancia de la unión de estos registros. El capítulo número 5 habla de la entonación en cuanto a entonación, afinación y temperamentos. El capítulo 6 habla de la posición de la boca, o sea, de la manera de abrir la boca. Aquí está hablando Mancini de la importancia de la posición sonriente o sorridente, que era la más adecuada según los tratadistas de época para el canto, es decir, no dejar la mandíbula caída o pensar en una posición baja. El capítulo 7 lo denomina de la maniera di cavare, modulare, fermare la voce. Aquí, ¿de qué está hablando Mancini? Él habla del concepto del inicio del sonido, lo que es cavare, modulare, cómo se modula ese sonido, y cómo fermare, y cómo terminar, parar el sonido, como 3 elementos: inicio, desarrollo y finalización del sonido. Luego habla de la unión, el capítulo 8, estamos ya, de la unión de los 2 registros. Hemos visto que es el registro de pecho y el registro de cabeza o falsete, y habla también del portamento di voce y la apoyatura. ¿Por qué pone en el mismo capítulo la unión de los registros junto con la apoyatura y el portamento di voce? Porque el portamento di voce no es un portamento en el sentido que lo pensamos en el siglo XIX, un arrastre, sino el portamento di voce es el procedimiento según el cual se lleva perfectamente unido de una nota a otra, sea por grado conjunto, sea por salto. Y esto es importantísimo en cuanto a la técnica vocal para unir perfectamente los registros dispares. Asimismo, la apoyatura, que puede ser superior o inferior, coadyuva en este concepto técnico de la unión de los 2 registros. El capítulo 9 lo dedica a la messa di voce, que es la base, digamos, del ataque del sonido y el desarrollo del sonido en el siglo XVIII. Es decir, la messa di voce consiste en el ataque blando, el desarrollo con crescendo de un sonido y la vuelta al piano en el mismo punto en que se inició. Esto tiene connotaciones muy importantes, porque ya en el siglo XIX muchos tratadistas hablan del ataque duro, el ataque con golpe de glotis, que es lo contrario justamente a este tipo de ataque blando de la messa di voce. El capítulo 10 ya se mete Mancini con los 2 procedimientos de ornamentación que él considera que son los primeros que hay que practicar con los alumnos: el trino y el mordente. Luego, el capítulo 11 habla de las cadencias, que es el momento de libertad creativa en las arias, es decir, en las arias normalmente tienen una estructura binaria A, B, A, que luego vuelve a la A, mejor dicho, ternaria, no binaria. Hay 2 partes y luego se vuelve a un da capo, y entre partes siempre hay un momento de fermata, de cadencia, donde el cantante tiene que seguir una serie de consejos y de normas, que son las que Mancini da en este capítulo 11. El capítulo 12 habla de la agilidad de la voz, y aquí habla de los diferentes procedimientos vocales y los géneros de canto, que son muy importantes para conocer, porque son los utilizados por los compositores y son aquellos que deben de conocerse. Por ejemplo, canto spianato, canto di sbalzo, canto martellato, etcétera, etcétera. Y aquí Mancini en el capítulo 12 habla de este tipo de elementos, de procedimientos vocales y géneros de canto. El capítulo 13 habla de los conocimientos que tiene que tener el que quiera recitar bien en el teatro, recitar bien en teatro, es decir, todos aquellos aspectos que el cantante debe de conocer y que coadyuvan no solo la técnica, sino la interpretación. En cuanto a interpretación, el capítulo 14 habla del recitativo y de la acción, es decir, el recitativo
es aquel momento de las estructuras dramáticas de la ópera seria o la ópera bufa también, donde la acción avanza, es decir, en el recitativo la acción avanza y en el aria la acción se detiene y es un momento de explicitación de los afectos. Pues bien, en el recitativo Mancini habla de los diferentes tipos de recitativo, que básicamente hay dos. Uno acompañado solo por el bajo continuo, que él denomina simple, lo que posteriormente se llamó recitativo seco. Esta denominación de simple es la denominación correcta en el siglo XVIII, y el recitativo acompañado bien de la orquesta en total o bien de orquesta y algún instrumento obligado, que Mancini denomina de manera muy lógica recitativo instrumentado. Este tipo de recitativo es lo que posteriormente, ya en el siglo XIX, se denominó recitativo acompañado o acompañado. Rousseau, en su Diccionario de la Música, añade otro tipo de recitativo con orquesta que se llama obligato, cuando ese recitativo tiene un instrumento obligado que acompaña la voz. Bueno, finalmente, y para terminar el tratado, Mancini, con el capítulo 15, habla de la estética, la moralidad y el comportamiento en la vida habitual del cantante. Habla de una cuestión de cómo se ha de tener una estética y un comportamiento en la vida, no solamente en el teatro, sino en la vida. Y es interesante porque nos da un poco estas ideas de la moralidad de su tiempo. Por tanto, haciendo un poco resumen de este estupendo tratado de Mancini, los aspectos más importantes para los cantores son el dominio de los registros, el dominio de la agilidad y la ornamentación y el uso de la escena y el conocimiento de los estilos de canto. Mancini publicó este tratado en Viena en 1774 a costa suya propia, porque esto le proveyó de más alumnos, le proporcionó alumnos, le proporcionó fama. Tal fue así que 3 años más tarde publicó en una segunda edición en Milán, que él denomina tercera, puesto que en el año 1776 aparece un resumen de su tratado por Desaugiers en París. También es interesante porque esto da cuenta de la fama que atesoró esta primera edición del tratado. Y se conserva en diferentes bibliotecas, pero él envió la primera edición, la envió a la Academia Filarmónica de Bolonia, donde hoy en día se conserva un ejemplar original de la primera edición del tratado. He tenido la suerte, gracias al profesor Romano Vettori, bibliotecario de la Academia Filarmónica de Bolonia, el año pasado de visitar las instalaciones de la Academia Filarmónica y tener en mi mano este original, con lo cual la emoción fue total. Bueno, pues aquí os dejo este repaso muy sucinto, muy cortito, muy práctico, creo, para aquellos que quieran adentrarse un poquito más en la vida y la obra de Giambattista Mancini, uno de los tratadistas, junto con Tosi, más importantes en el siglo XVIII. Aquí os lo dejo y espero que os haya interesado. Nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo.